Trabajamos todos los días para proteger lo que más te importa. Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. España incrementa sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo. Porque la normalidad no está garantizada. La concienciación en ciberseguridad. En un mundo cada vez más complejo, se multiplican las amenazas a nuestra seguridad, a nuestra forma de relacionarnos. Tratamos de anticiparnos a las amenazas. Hacernos las preguntas adecuadas para conseguir las respuestas correctas. Buscamos información allá donde sea necesario. Nos apoyamos en la tecnología, pero nuestro activo más valioso sigue siendo la persona, el factor humano. Cuando conseguimos la información, la analizamos para entender cómo puede afectarnos. Sabemos que lo que pasa en cualquier lugar del planeta puede tener efectos sobre nuestra vida cotidiana. Contrastamos el resultado de esos análisis porque juntos somos más fuertes. La inteligencia que elaboramos es clave para la toma de decisiones. Defendemos nuestro modo de vida y creemos que la mejor defensa es la inteligencia. Para seguir garantizando la seguridad del suministro. Las tensiones geopolíticas de los últimos días en distintas partes del mundo están impactando sobre la evolución de los principales indicadores económicos. Nunca bajamos la guardia. Mientras, nos llegan imágenes en directo de la desarticulación de una célula terrorista que planeaba atentar inminentemente en España y a desencadenar el... Nuestro éxito es la normalidad. Por eso, trabajamos discretamente para proteger el futuro. Para que nuestro país sea cada día un poco mejor. Nuestra fuerza es la inteligencia. Somos el CNI. Hola, bienvenidos a mi programa en mi canal Sector 9 de Televisión de YouTube, que trata sobre espionaje y servicios secretos, enfocado siempre hacia una cultura de los servicios de inteligencia, la geopolítica y el espionaje. En este temario hablaremos de la importancia del disfraz o caracterización en el espionaje. Joana Méndez, la jefa de disfraz de la CIA, y los secretos de los espías para parecerse a otra persona. Cuando te reúnes en un café bajo una identidad falsa, lo último que quieres es que un conocido se te acerque y te salude por tu nombre real. Esta frase resume perfectamente la pesadilla de un espía y el trabajo al que se ha dedicado durante años Joana Méndez, jefa del Departamento de Caracterización de la CIA. Méndez concedió una entrevista en la que detalla algunos de los trucos del oficio que los espías de diferentes agencias usan cuando se trata de pasar desapercibidos o de hacerse pasar por otra persona, y son realmente curiosos. La exempleada de la CIA, hoy adscrita al Museo del Espía, contó que disfrazarse va mucho más allá de ponerse una peluca o unas gafas. Ella lo llama caracterizarse como algo más profesional. Ahora vamos a ver unos sencillos consejos de seguridad para alojarse en hoteles escritos por una ex agente de la CIA. En los casos en los que se requiere una caracterización extrema durante un periodo de tiempo prolongado, el trabajo de su departamento comenzaba con un documento en el que se detallaban todos los rasgos físicos de la gente. El objetivo es que el disfraz final alteraba todos y cada uno de esos rasgos. La edad es un primer factor importante. Normalmente las personas mayores infunden menos desconfianza o temor que las jóvenes. Las mujeres cuentan con ventaja a la hora de disfrazarse o caracterizarse. Méndez contó que es sencillo hacer pasar a una mujer por hombre, lo contrario, sin embargo, suele ser casi imposible. También es fácil envejecer a alguien o hacerle ganar kilos, pero no lo contrario. La meta normalmente no suele ser crear una identidad llamativa. Al contrario, se trata de que la persona disfrazada o caracterizada sea tan insignificante y de aspecto corriente que nadie recuerde que estuvo allí. Un buen disfraz va mucho más allá de una serie de hipótesis de látex o una barba. Méndez explicó que es crucial cambiar la manera de hablar, de vestir y hasta de moverse. Los estadounidenses a menudo pasan por alto una serie de formas de moverse que les delatan como estadounidenses cuando van a otros países. Por ejemplo, la manera de sujetar un cigarrillo o los cubiertos es diferente de un país a otro.
La manera en la que hacemos algo tan simple como estar de pie también. A menudo los espías utilizan vendas en las rodillas o accesorios en el zapato para cambiar hasta la manera que tienen de caminar. La última parte de todo ese arte de caracterización explora lo que se denomina disfraz de emergencia, que no es otra cosa que cambiar la apariencia en cuestión de segundos y con solo unos accesorios a nuestro alcance. Todo un arte, en definitiva, que lleva años dominar. Méndez trabajó en la CIA camuflando a espías de todo el mundo. La fascinante historia de Joana Méndez, la mujer que se dedicó a disfrazar agentes en plena Guerra Fría. Unos días antes de casarse, el prometido de Joana Méndez le reveló que en realidad no trabajaba para el ejército de Estados Unidos, como le había dicho, sino que era una espía de la Agencia Central de Inteligencia CIA. La pareja iba a casarse en Frankfurt, Alemania, ciudad a la que Méndez había llegado como turista y en la que se había quedado contratada en el banco estadounidense Chase. Méndez no era muy consciente en esa época de lo que significaba ser agente de la CIA, así que la confesión de su novio a última hora molestó mucho. Pero de un momento a otro pasó de ser una ciudadana estadounidense en Alemania a ser una esposa de la CIA, vamos a entrecomillarlo, y consiguió un trabajo administrativo en la agencia a finales de los años 60. Ese fue solo el inicio de una carrera de 26 años en la CIA, en los que Méndez fue ascendiendo y viajó por todo el mundo como técnica de operaciones de fotografía y finalmente como director de disfraces en plena Guerra Fría. Después de retirarse en 1993, recogió sus experiencias en libros como La verdad del rostro, Polvo de espía y Las reglas de Moscú, que coescribió con su segundo esposo, Tony Méndez, también agente de la CIA, y con Bruce Henderson y Matt Badger. Además, fue una de las fundadores y miembro del directorio del Museo Internacional del Espía en Washington, D.C. por más de 20 años. Perdón. La BBC Mundo habló que Méndez sobre su trabajo y aquí contamos su historia en primera persona. Claro, la gente piensa que un disfraz es una peluca o un bigote, pero es mucho más que eso. En la CIA podían hacer monturas dentales que cambiaban de manera en la que se ve un rostro. Si tenías dientes perfectos, podían ponerte dientes que se vieran terribles y viceversa, y hubieran querido usarlos todos los días, algunos de ellos. Tenían que aprender a hacer cosas que solo sabías tu dentista, cómo hacer impresiones dentales, cómo trabajar con herramientas dentales, ese era el nivel de detalle. Pero esa era solo una pequeña parte de lo que hacían para que los disfraces funcionaran apropiadamente. Un buen disfraz es peor que no tener disfraz. Si alguien puede darse cuenta de que estás disfrazado, estás en problemas. Así que pasaba mucho tiempo mejorando sus disfraces. Méndez consiguió ocultar la identidad del presidente estadounidense George H.W. Bush, también llamado coloquialmente Bush padre, al portar una máscara en la oficina oval de la Casa Blanca. Quería mostrarle al mandatario el tipo de máscaras que su unidad en la CIA había desarrollado. Un buen disfraz va más allá del rostro. La gente tiene aspectos únicos, de los que no son conscientes y que a veces los pueden delatar. Como agente de disfraces, si ibas a su laboratorio, tenían que tomar en cuenta todos los aspectos de tu persona, incluyendo los gestos. Si mueves mucho las manos, tenían que darte alguna cosa para que las sostuvieras con las manos y ya no las movieras. Podía cambiar la forma de caminar de alguien con algo tan simple como poner una pielecita en el zapato, o podía poner una venda en una rodilla. La gente no puede mantener durante mucho tiempo una forma de caminar distinta a la que normalmente tienen. En algún punto se relajan y se olvidan, así que se debe incluir algún elemento físico que ayude a cambiar la forma de caminar. Usualmente sus disfraces no hacían que se vieran mejor, hacían que se vieran diferente, pero para verse bien nunca era el objetivo. Pero como explicamos antes, la historia de Méndez en la CIA no comenzó con los disfraces. Pues mucho antes de encargarse de esa área, Méndez volvió de Alemania a Estados Unidos con su entonces, como hemos dicho, esposo y siguió trabajando en un puesto de oficina de la agencia, hasta que se aburrió y su jefe le propuso llevar uno de los cursos de fotografía de inteligencia. Méndez aceptó y cree que ese momento fue clave en su historia en la CIA. A continuación explicamos lo que ella misma cuenta de lo que sucedió a partir de entonces. Los inicios fueron en un avión.
Como parte del curso de fotografía, tuvo que montarse en un avión con las puertas abiertas, con arneses, una cámara grande, para ver si, mientras estaba balanceándose dentro del avión, podía tomar fotos de cosas como la placa de un coche. Decidió que si eso era lo que podía hacer, se quedaría en la CIA. Y ese fue realmente el inicio de su carrera. Digamos que fue a finales de los 60 y luego se convirtió en técnica de operaciones de fotografía. Viajaba por todo el mundo entrenando a extranjeros para que reunieran información de inteligencia para el gobierno de Estados Unidos. Les enseñaba diferentes maneras de mantenerse a salvo mientras lo hacían, porque en algunos países, si les atrapaban haciéndolo, los mataban, como en Rusia. Así que era un trabajo muy interesante, manifestó que le gustaba mucho. Luego de un tiempo la mandaron a lo que llamaremos el subconsciente. No especificó nunca el nombre de los países para reemplazar a alguien. Se enamoró de ese país, de todo, la comida, la música, el clima, y cuando acabó quería volver. Así que pidió a la CIA que la mandaran a cumplir alguna misión allí. Le dijeron que no había ninguna misión de fotografía, pero que habría un trabajo de disfraces en un par de años. Pensó, entonces tal vez pueda ser agente de disfraces en 2 años. Estuvieron de acuerdo y eso fue lo que hicieron. Cuando mira atrás se dice a sí misma, ¿en qué está pensando? Pero al mismo tiempo sabe que estaba escuchando a su corazón. Y su corazón le decía que necesitaba pasar tiempo en ese lugar y entenderlo mejor. Así que se preparó durante 2 años y se convirtió en agente de disfraces y se fue a esa parte del mundo. Fue un entrenamiento intenso, esto hay que decirlo. Ella decía que nuestras máscaras tenían que ser perfectas. Su proyecto principal en el área de disfraces fue mejorar las tecnologías de las máscaras. En una máscara puede ponerse de todo, cabello diferente, maquillaje diferente tono de piel, etc. Cuando llegó había máscaras, pero eran máscaras como de dobles de Hollywood. No te podías acercar a esas máscaras porque podías ver que eran como de actores. Trabajó con científicos porque necesitaban mejorarlas. Sus máscaras tenían que ser perfectas, no podían tardar 1 hora en ponértelas, porque tenían que ponértelas en menos de 1 minuto. Tenías que ser capaz de ponértela en un establecimiento oscuro, sin espejo, y que pudieras salir caminando con ella. Para cambiar la forma de caminar, como he dicho antes, de alguien con algo tan simple como ponerle una piedrecita en el zapato. Tuvieron que encontrar materiales y tecnologías. Les tomó 10 años, que fueron sus 10 años ahí como director de disfraces. Fue un gran trabajo, pues crearon máscaras con las que podía hablar normal y no se daba cuenta de que estaba llevando una máscara. Una vez que se logra crear una máscara así, se puede empezar a crear dobles de los agentes, es decir, tú puedes estar aquí y allá al mismo tiempo, pero en realidad el que allá es alguien disfrazado de ti. Así que si te preocupa que te sigan, gracias a la máscara, tienes grandes posibilidades de engañar, de hacer que piensen que te están siguiendo, pero en la realidad no seas tú, sino que estén siguiendo a otro que va disfrazado de ti. Tú estás, por otro lado, reuniéndote con tu agente o contacto. Ella manifestaba que no necesitamos la pieza, solo queríamos que creyeran que necesitamos la pieza. Una vez, cuando Méndez estaba en el subconsciente, hubo una operación en un país cercano, a que terminó yendo sin las herramientas que necesitaba para cumplir su misión, una misión de disfraces y caracterización. Debían entrar en un recinto extranjero y robar una pieza de un equipo que era muy preciado. Normalmente el recinto estaba bien custodiado, pero iban a hacerlo en un fin de semana, cuando la gente que administraba ese recinto iba a estar en otro lado, porque se habían asegurado que estuviera en otro lugar. Habían sido invitados a algo muy importante. Un extranjero que trabajaba en ese país les iba a ayudar a entrar a ese recinto, pero si no lo conocían, lo arrestarían. Así que lo debían disfrazar, pero iba a ser difícil porque tenía parte del rostro desfigurado. Y esta especialista, Méndez, no tenía instrumentos consigo para ocultarlo. También podemos hablar de la historia de Jack Borsky, el espía de la KGB que se dejó seducir por el sueño americano. Era un país en el que no había un centro comercial, Maxsource. Así que llamaron a la oficina y le dijeron, por favor, pidan a sus esposas que manden todo su maquillaje, todo lo que tengan. Consiguieron algo para su rostro, pero tenían que transformarlo mucho más. Tenían que envejecerlo y lo lograron. Le echaron talco para los pies en el pelo, le pusieron el pelo muy gris, le pusieron un bigote, le borraron la desfiguración y le pusieron unas gafas clásicas y viejas que se veían únicas.
quedó totalmente diferente. Les hizo entrar al recinto y salieron con la pieza que la inteligencia estadounidense necesitaba. Simplemente la robaron. Volvieron a Estados Unidos y habló con Tony Méndez, con quien se casaría más adelante, pero ella todavía no lo sabía si no hubiera sido más amable con él, y le dijo que contara cómo había sido la operación. Le respondió que no tenía autorización para hacerlo y le dijo: déjame a mí contarte sobre la operación. No necesitamos la pieza, solo necesitamos que crean que necesitamos la pieza. A veces piensas que lo que estás haciendo, pero en realidad no tienes clara ni idea de lo que plantean a otro nivel. Hablaba de la CIA, claro. Moscú, según ella, fue lo más difícil. O sea, sus situaciones más difíciles ocurrían en Moscú. Así de ahí es donde aplicaban sus soluciones más singulares. Necesitaban medidas especiales porque el problema de vigilancia allí era muy grande en Naxos. Tenían vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ella manifestó que nuestras situaciones más difíciles eran en Moscú, así que nuestras soluciones más singulares eran solo también para Moscú. Si estábamos caminando en la calle, los espías estaban justo detrás de nosotros. Si estábamos conduciendo, estaban detrás de nosotros, de nuestro vehículo. Si estábamos trabajando, estaban sentados al lado, en el costado. Nuestros apartamentos tenían aparatos de escucha. El KGB, pues de recordar que era un órgano muy competente. No había lugar en Moscú en el que pudieran garantizar que estaban solos, excepto un lugar específico en la embajada, que estaba hecha de bloques transparentes de plástico, así que no se podía poner un micrófono porque lo habrían visto y detectado. Además había un dispositivo que empezaron a usar en esa ciudad, que se llamaba Jack in the Box, que significa Jack en la caja, que era un maniquí que emergía de un contenedor cualquiera, ingenioso sin duda. Alguien entraba a un coche con un maletín, se sentaban en el asiento del copiloto y ponían el maletín en el suelo. En el momento que lo necesitara, el pasajero se bajaría, el conductor presionaría un botón y saldría el maniquí, con la misma cara que el pasajero que acababa de bajarse, el mismo cabello, la misma ropa, etc. Era como una coreografía cuando necesitaban escapar de la vigilancia en la calle por el KGB. Para cuando la persona que te estuviera vigilando alcanzara el coche, todavía vería dos individuos dentro del mismo, claro. También habla del espía de los $1.000 millones. Uno de sus casos más complejo en Moscú fue el de Adolf Tolkachev, probablemente el espía más importante que tuvieron allí. Él les dio información pedacito por pedacito de los países de la Unión Soviética sobre la siguiente generación de radares aéreos y terrestres para los próximos 10 años. Tenían los planes de los equipos que iban a construir una década antes de que los produjeran, lo que significó que el Pentágono fue capaz de desarrollar medidas para contrarrestarlos con anticipación. Tolkachev era conocido en el Pentágono como el espía de los $1.000 millones, porque calculaban que le había ahorrado al Departamento de Defensa de Estados Unidos más de 1.000 millones de investigación y desarrollo para descubrir lo que los servicios secretos soviéticos iban a construir. Para reunirse con este hombre en Moscú era casi imposible. Les preocupaba que lo siguieran la temible ex-KGB. Era una situación muy difícil. Una vez no podían contactar con él, no aparecía y no sabían qué hacer. Así que decidieron que alguien debía tocarle a la puerta, que se llama al oficio, que se dice en el argot, pero esa persona debía evadir la vigilancia. Así que pusieron a dos parejas en la embajada estadounidense a que hablaran por teléfono sobre una fiesta de cumpleaños a la que además irían. Sabían y eran conscientes de que los espías soviéticos estaban escuchando y querían que escucharan que había una fiesta de cumpleaños. Lo hicieron a propósito, claro. La noche de la supuesta fiesta, las dos parejas salieron en un coche y una de las esposas llevaba un pastel de cumpleaños. Los dos hombres estaban sentados delante y las esposas atrás, una de ellas con el pastel. Siguieron la ruta que habían pensado y después de un segundo giro a la derecha, el copiloto abrió la puerta, las luces del coche no se encendieron, el copiloto se bajó, la esposa de atrás se inclinó y puso el pastel en el asiento del copiloto. El conductor apretó un botón y un maniquí salió el pastel de cumpleaños. Un operativo impecablemente ingenioso. Cuando la vigilancia de la KGB apareció detrás de ellos, luego de doblar la esquina, todo lo que vio fue un anciano caminando, que en realidad era la gente que acababa de bajarse del coche disfrazado y que habían caracterizado
Crear un disfraz de un anciano no era difícil, como hemos dicho, y el coche era embajada yéndose todavía con 4 personas dentro. Esa fue la forma en la que su gente pudo tocar la puerta de Dolkachev. Fue una gran operación. Pero también decía que no necesitaba un disfraz. Ella no vivía en el país en el que trabajaba. Un espía no solía nunca vivir en el país donde operaba y trabajaba. Como residentes estaban un poco restringidos porque podían verte a alguien conocido para los agentes locales, así que ella volvía al subconsciente, aunque viviera en Washington DC y lo mismo ocurría en Moscú. Estaba yendo y viniendo, pero siempre tratando de no establecer un patrón. Nunca usaba su verdadero nombre para viajar, siempre iba encubierta toda su carrera. Pero más que disfraces, ella lo que necesitaba era documentación falsa. Cada país tiene sus registros, sabe quién tiene una visa, saben cómo debe ser una visa, etc. Así que estaban más interesados en los documentos que ella pudiera llevar, no estaban tan interesados en su rostro. Estamos hablando, obviamente, de los años 60, 70 e incluso 80. Realmente no necesitaban un disfraz, nadie la estaba mirando. En este programa hemos explicado la importancia de la caracterización y disfraces en el espionaje de las experiencias reales de la agente Jonna Méndez, que fue espía de la CIA norteamericana más de 25 años. La mujer que disfrazó a los espías de la agencia norteamericana durante la Guerra Fría. Espero que este programa os ayude a entender mejor el mundo del espionaje, la geopolítica y los servicios secretos. Y sobre todo, si lo deseáis, suscribiros a mi canal de YouTube. Vuestro para siempre, Sergio Parrás, experto en servicios de inteligencia y geopolítica. Gracias.